Hola, al momento de hacer un análisis de una empresa y antes de hacer una inversión, ¿qué te gusta mirar de la empresa? ¿Los números de la compañía? ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuál es el profit? ¿O te gusta mirar los gráficos? ¿Sabes cuál es la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental? De eso es lo que vamos a hablar en este video. ¿Cuáles son las diferencias de los análisis técnicos y fundamentales y cómo puedes utilizarlo para hacer unas grandes inversiones? Acompáñenos. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio González, hago parte del equipo de Novux Capital y sigamos en esta serie de videos llamado Trading para principiantes. Vamos ahora por nuestro video que se llama Análisis técnico versus análisis fundamental. Bueno, entonces vamos a seguir y como ustedes saben, hacemos nuestra advertencia y aclaración. Obviamente, pues ya saben, no somos asesores financieros. El contenido de esta presentación es simplemente para propósitos educativos y no es para asesoramiento financiero. Nosotros no te vamos a decir qué acciones comprar o qué opciones ni nada de eso. Ninguna de esta información que está en esta presentación debes tomarla como incentivo para invertir. Recuerda que pues nadie va a garantizar tu resultado en el trading y el rendimiento que ocurrió en el pasado no es garantía de que va a ocurrir nuevamente. ¿Listo? Entonces, este tema es bien chévere, bien interesante porque te abre la mente a que veas dos tipos diferentes de inversión. Recuerda que normalmente antes tú de invertir, tú vas a hacer un análisis, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo mencioné en los videos anteriores? Y era que nunca vayas a entrar al mercado si no tienes un plan, ¿no? Entonces, y antes de tú entrar al mercado, obviamente, ese plan lo tienes que, está basado en algo. Entonces se basa en un análisis fundamental que hiciste o en un análisis, en un análisis técnico. Entonces, estos son los dos tipos de análisis también. Bueno, creo que hay un análisis que se llama cuantitativo, pero estos son los dos principales. Entonces, vamos a ver las diferencias. Vamos a hablar acerca de cuál deberías tú enfocarte o cuál te gustaría más y cómo puedes dividir pues tus inversiones entre los dos tipos de análisis. Entonces, bueno, ¿qué es el análisis fundamental? Entonces, el análisis fundamental básicamente lo que trata es de encontrar el valor de una compañía, el valor intrínseco de una compañía. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú estás haciendo análisis fundamental, básicamente lo que estás mirando son los números de la empresa. Tú estás mirando cuántos son las ventas de la empresa, cuánto es el valor de la empresa en el market cap, cuántos empleados tiene la empresa, cuáles son los márgenes operativos, márgenes de venta, cuáles son los márgenes de profit, de ganancia, etcétera. Todos estos números que hacen que una compañía tenga cierto valor, ¿cierto? O también tomas en cuenta a qué tipo de industria pertenece y cómo se está moviendo esa industria en el mundo actualmente. Por ejemplo, a la fecha de grabación de este video, que es marzo 31 del 2022, hemos tenido básicamente unos 2 meses en donde todo el sector energético ha estado en auge, ha estado positivo, se ha estado moviendo muy bien. Entonces, por ejemplo, las compañías que hacen parte de este sector tienen una muy buena valorización en las últimas 8 semanas. Entonces, para análisis fundamental, tomas en cuenta todos estos factores económicos. Entre ellos está el análisis de la industria, las ventas, todo lo que mencioné, y uno muy importante es el cash flow, porque el cash flow permite a una compañía tener dinero para reinvertir en sí misma, para comprar nuevas empresas, toda esa parte que el management decide qué hacer con él. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis fundamental? Básicamente, el análisis fundamental lo que trata es de encontrar buenas compañías que tengan un valor de la acción que tenga un valor justo o por debajo de lo que los inversionistas calculan como un valor justo. Entonces, cuando encuentran ese tipo de empresas, básicamente ellos se enfocan en comprar este tipo de compañías. Por ejemplo, compañías como Coca-Cola, compañías como Pepsi, tienen ciertos números en ventas, en todo eso. Entonces, los inversionistas calculan cuál debería ser un valor justo de esta empresa y basado en eso es que ellos deciden si comprar o no. Entonces, básicamente lo que ellos dicen es, bueno,
haciendo mis cálculos, esta empresa debería tener un valor de, no sé, $50 la acción. En este momento está en 40, entonces para mí es una buena compra. Yo invierto en esa compañía y básicamente el objetivo de ellos es que en el futuro el precio de la acción se va a corregir por sí mismo, basado en que en los factores económicos de esta compañía. Entonces, esta es una de las técnicas que es ampliamente utilizada por los inversionistas en el long term, en el largo plazo, y es una técnica que está, como está mencionado acá, que es la que mencioné en uno de los primeros videos, que es buy and hold, que es comprar y sostener, y básicamente es lo que se llaman los value investors. Y ustedes saben pues que uno de los value investors más famosos y es diría yo pues que es el inversionista más grande de toda la historia, es Warren Buffett. Entonces, básicamente su estilo de inversión es de esta forma. Él analiza las compañías, determina pues que es un valor justo, que es un valor fair, que le llaman en el mercado, y ellos deciden invertir pensando en el largo plazo. ¿Listo? Sigamos entonces. Bueno, ¿qué es el análisis técnico? Bueno, el análisis técnico es diferente al análisis fundamental. El análisis técnico no tiene en cuenta los valores económicos, los factores económicos que acabo de mencionar, pero básicamente el análisis técnico lo que tiene en cuenta es lo que se llama el market action o el price action. Entonces, básicamente los technicians, como pues yo hago parte de este grupo de análisis técnico, utilizamos gráficas y charts y gráficas para calcular o para hacer un forecast, para nosotros tener una visión hacia dónde se puede mover posiblemente el precio, basado en análisis de gráfica, basado en Simple Moving Average, basado en tendencias, líneas de tendencia, toda esa parte de canales alcistas, canales bajistas, basado en lo que está pasando en el mercado. Entonces, básicamente nosotros nos apoyamos, yo hago parte de este grupo, nos ayudamos con gráficas a tratar de visualizar hacia dónde se puede mover el precio de esa empresa. Entonces, nosotros no tenemos en cuenta o no tenemos una razón para analizar las ventas de una compañía, para analizar cómo está el profit margin, nada de eso, porque para nosotros simplemente lo que nos interesa es cómo se va a mover el precio en los próximos días, en las próximas semanas e incluso dentro del mismo día, si estamos hablando de una operación entre día. Entonces, básicamente lo que nosotros utilizamos es el análisis técnico para determinar o intentar determinar, utilizando la información de tiempo pasado, para intentar determinar hacia dónde se va a mover la acción en el futuro. Entonces, el análisis técnico se puede aplicar a diferentes time frames o diferentes rangos de tiempo. Podemos hacer análisis técnico intradía para movimientos rápidos. Hablamos de movimientos de minutos. Podemos utilizando charts de 5 minutos, 3 minutos. Podemos hablar de operaciones de un día en donde compras y sostienes todo el día o lo sostienes para el día siguiente. Podemos utilizar charts para operaciones de swing trading. Estamos hablando de 5 días, 2 semanas, 3 semanas e incluso más tiempo. ¿Listo? Entonces, veamos una de las 3 reglas básicas que nosotros los technicians o los que hacemos análisis técnico utilizamos y es como las golden rules que le llaman. Entonces, básicamente para nosotros el precio refleja todo lo que la compañía necesita reflejar. Eso quiere decir que el precio va relacionado con las ventas de la compañía, con el sentiment de la compañía, lo que la gente piensa de la compañía. O sea, nosotros no nos metemos con los factores económicos, pero creemos que el valor que tiene ese stock en este momento es el valor justo de esa empresa. ¿Ok? El segundo, los movimientos del precio no son aleatorios. Eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos la parte de análisis técnico. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos las gráficas e intentamos prever, pero sabemos que el precio no se mueve aleatoriamente. Para eso utilizamos herramientas técnicas que vamos a ver más adelante en la otra lista de videos. Y la tercera regla es que el precio se tiende a repetir. Y eso lo he visto muchas veces. Por ejemplo, en estas últimas 6, 8 semanas, estamos con el tema de Rusia-Ucrania. Hemos visto cómo todas las compañías tecno, el Nasdaq, QQQ ha caído mucho y básicamente ya están en proceso de recuperación. Y hoy, por ejemplo, hicimos unos trades con Microsoft y Apple. Y si ustedes ven las gráficas en diario, ya las compañías se están recuperando. Entonces quiere decir que el precio tiende a repetirse
y esas tendencias que ocurrieron antes se tienden a repetir. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Sigamos entonces, y esto es una parte muy importante que es la diferencia en tiempo o la imagen que tienen los dos tipos de análisis cuando hablamos de tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia más principal? La diferencia principal es que el análisis fundamental está enfocado en el long term. Básicamente lo que tú estás viendo es el valor de la compañía y lo que tú crees que en el futuro esa compañía va a valer. Sí, recuerda que cuando una empresa tiene una cantidad X de productos, entonces para ellos con el tiempo ir creciendo, depende mucho de las ventas, depende mucho de cómo se va el profit margin, depende de los earnings per share. Ahora vamos a ver unos slides hablando de eso, pero básicamente el valor con el tiempo va a ir creciendo. Ese es el objetivo cuando tú haces análisis fundamental en una compañía. Entonces, tú tienes tu objetivo, el horizonte tuyo es en el largo plazo y podemos estar hablando incluso de años, ¿sí? Eh, Básicamente, mientras que la otra gran diferencia en el horizonte de tiempo del análisis técnico es que básicamente nosotros podemos utilizar gráficos para hacer operaciones en márgenes de tiempo muy pequeños, que pueden ser minutos, horas o días. Básicamente esa es la diferencia entre los dos análisis. Uno está enfocado en el largo plazo, uno está enfocado en el corto. ¿Ok? Ahora, también el análisis técnico se puede utilizar en el largo plazo, por supuesto, pero no enfocado como una inversión de valor para una compañía. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer una comparación. Este es un video un poco más corto. Yo siempre digo que voy a hacer los videos cortos, pero me termino extendiendo un poco, pero es que los temas son chéveres y bueno, dan ganas de hablar un rato, ¿sí? En la descripción del video de YouTube voy a agregar todo lo que son los links por si quieres leer un poco más. Listo, entonces hagamos una comparación entre los dos análisis análisis fundamental y técnico. Entonces, el fundamental se trata de evaluar la compañía basado en el valor intrínseco y basado en los factores económicos, mientras que el análisis técnico se trata de un método estadístico utilizando tiempo, utilizando información del pasado para, y tratar de identificar o tratar de evaluar hacia dónde se va a mover el precio en el futuro. ¿Listo? ¿Cuál es la metodología entonces? Entonces, el análisis fundamental se basa en datos financieros, tendencias de la industria, el desempeño de los competidores, que se me olvidó mencionarlo, y cómo está en general la economía de la empresa. Mientras que el análisis fundamental se está basando hacia dónde se está moviendo el precio, basado en análisis técnico y la psicología del mercado. La psicología del mercado es un factor importantísimo. Es un factor importante porque muchos de los precios o muchos de las tendencias en el precio intradía de una compañía dependen mucho del valor psicológico. Por ejemplo, los valores redondos o cerrados que le llamamos de precio de una stock siempre son valores psicológicos fuertes. Por ejemplo, cuando una empresa está digamos que de la acción está en $90 y vemos que está subiendo y se va a acercar a 100. Entonces, en un momento, ustedes ven que va un rally hacia 100 y está corriendo y cuando llega a 100 todo el mundo vende y vuelve y cae la empresa. Entonces, 100, por ejemplo, se convirtió como en un valor psicológico. Entonces, la parte psicológica en el mercado es muy importante. También vamos a hablar de eso más adelante en una serie, en otro video que se llama Psicología del Trading. Punto 3 sería cuál es el horizonte del tiempo. Ya lo acabamos de mencionar, muy fácil. El horizonte de tiempo es el análisis fundamental, es enfocado en el largo plazo. Recuerda que es más que todo como una inversión y no un trading. Ahora viene esa parte. Mientras que el análisis técnico es enfocado en el short term o el tiempo corto. ¿Ok? Sigamos por acá. Perdón. Disculpe, vamos por esta, número 4. ¿Cuál es la función entonces de estos? Y esta para mí es la diferencia más grande entre los dos análisis, que es qué haces tú con el análisis fundamental y qué haces con el análisis técnico. Básicamente con el análisis fundamental lo que estás haciendo es que estás haciendo una inversión en el largo plazo.
¿Se acuerdan del video en el que mencioné que una de las formas en donde te puedes convertir millonario y hacer crecer tu riqueza es hacer inversiones sistemáticas en los ETFs o en unas compañías en el largo plazo? Entonces, a medida que inviertes un poco más y un poco más, o cada vez o cada mes, utilizando el interés compuesto, agregas un poco más a esa misma empresa o a ese mismo ETF, básicamente estás haciendo, entre comillas, un análisis fundamental, porque le estás apostando a largo plazo a que esa acción o ese ETF va a subir con el tiempo. Mientras que con análisis técnico lo que queremos es hacer un trade. Es una operación rápida, es una operación de pocos días, en donde queremos tomar un profit, en donde tenemos un target listo. Si alcanza mi target, se vende una posición. Si no alcanza mi target y se va en el sentido contrario, el stop loss me controla las pérdidas. Entonces, la diferencia, en mi opinión, entre las dos es que un análisis es más enfocado en la inversión, un análisis es más enfocado en hacer trade. ¿Ok? Listo. Sigamos entonces con de dónde viene la información para hacer los análisis. Entonces, uno de los análisis, el análisis fundamental viene de los estados financieros. Recuerden eso. Mientras que el análisis técnico viene de todo lo que son las gráficas. Una de las principales fuentes de las que puedes obtener toda la parte de los financial statements o los estados financieros es en las llamadas de los cada 3 meses, donde las compañías públicas presentan sus reportes de utilidades. Entonces tú vas a la compañía que a ti te interese y puedes buscar en Google Investor Relations de cualquier compañía. Puedes buscar de Apple, puedes buscar de Nvidia, puedes buscar de Facebook, cualquiera, y esa información es pública. Es una información, de hecho, bastante interesante. Si quieres aprender un poco más, puedes buscar la compañía que te guste y buscar los financial statements, las relaciones de inversionistas, y puedes descargar esa información. Les recomiendo buscar las cartas a los inversionistas de los grandes empresarios como Warren Buffett, bueno, inversionistas, perdón, como Ray Dalio, las cartas de Jeff Bezos a los inversionistas. Son unas cartas bien motivadoras, tienen como expresan el punto de vista que los CEOs tenían de esas compañías en ese momento. Entonces, se los recomiendo para que lean un poco más. Mientras que el análisis técnico, nosotros utilizamos herramientas como, ¿se acuerdan que mencioné TD Ameritrade para el software? Utilizamos herramientas como TradingView, donde puedes utilizar muchas gráficas, tienes muchos indicadores. Entonces, ahí es de donde viene la información para cada uno de los diferentes análisis. Sigamos por acá. Número 6, ¿qué tipo de concepto se utiliza para hacer el análisis fundamental? Es lo que se llama el retorno de equidad y el retorno del assets. Básicamente esto es, para pues no entrar en detalles, básicamente es cómo el management de la compañía maneja el dinero de la empresa y cómo también hace un buen manejo de la deuda. Mientras que el análisis técnico se basa en la teoría de Dow, que es la teoría base para toda esta parte del Dow Jones, y la información del precio. Recuerden que la información del precio es la que estamos utilizando en el pasado. Entonces, esa es una diferencia bien importante. El análisis fundamental, ¿cuál es el objetivo principal? Es encontrar el valor intrínseco o un valor justo de esa empresa, mientras que el análisis técnico es en qué momento, en qué día y a qué hora voy a tener una buena entrada en esta operación para alcanzar mi target y tener una salida rápida. Si ven las dos diferencias, son diferencias en cuanto a cuál es el objetivo de cada uno de estos análisis. Y finalmente, la visión de cada uno de estos análisis. Entonces, como el análisis fundamental, básicamente el análisis fundamental mira hacia adelante o intenta calcular hacia adelante hacia dónde va esta empresa, mientras que el análisis técnico utilizamos la información que está atrás para intentar predecir el movimiento futuro. Y bueno, listo, esta presentación. Entonces los invito. Bueno, y un tema importante es, ¿pueden los dos análisis convivir? ¿Se pueden llevar de la mano? Sí. Básicamente, cada uno de los dos análisis tiene enfoques diferentes, tiene visiones diferentes, pero cuando a ti te gusta una compañía, cuando tú crees que una compañía va a tener un buen futuro, tú también puedes mirar los gráficos de esta empresa.
Tú puedes mirar los gráficos en años hacia atrás y ver cómo ha sido el crecimiento de Apple, de Amazon, de todas estas compañías de Tesla. Y enseguida, por ejemplo, te vas a la información económica y ves enseguida cómo están las ventas, cómo están las proyecciones para este año, cómo es el sentiment de la compañía. Entonces puede haber una relación entre los dos análisis, por supuesto. De hecho, una de las estrategias que nosotros utilizamos y recomendamos también es con el dinero que produces con los trades, tú puedes empezar a invertir en compañías que tú consideres que en el futuro van a crecer. Por ejemplo, cada vez que te ganas cierta cantidad de dinero, puedes empezar a comprar ciertas acciones de Tesla, porque tú crees que Tesla en 10, 15 años va a ser una compañía que va a estar en el doble o el triple del precio. Eso es una estrategia muy válida y es una estrategia que en el largo plazo te puede dar muchísimo dinero. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Hoy sí vamos a hacer más corto este video. Gracias por ver este video. Mi nombre es Julio González. Hago parte del equipo de NoBooks Capital. Somos un equipo de traders acá, de inversionistas. Vivimos en los Estados Unidos, somos latinos. Recuerden que nuestro objetivo es enseñarle a la comunidad latina para que aprendan a invertir, para que aprendan de este maravilloso mundo de trading. Porfa, contáctanos por Twitter. Siempre estamos publicando actualizaciones del mercado todo el día. Tenemos un servicio de Discord Channel que tiene un costo de $19,99 y pues es un costo bien económico, bien fácil. Básicamente lo que hacemos es que con un solo trade puedes pagar el servicio y ahí te vamos diciendo todo lo que vamos haciendo durante todo el tiempo, todo el día de lo que va pasando día a día en el mercado. Gracias por ver este video. Suscríbete. Porfa, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Recuerda que lo que queremos es llegar a la mayor cantidad posible de latinos a nivel mundial para que podamos hacer transferencia de riqueza del mercado de valores hacia las familias latinoamericanas. Muchas gracias. Que tengas un excelente resto de tu semana y una excelente semana de trading. Adiós.